Muy bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias entonces a San Juan en el capítulo 1. Hemos empezado, hermano, a estudiar este evangelio porque es el evangelio que nos presenta a Jesucristo como el Dios del universo, ¿no es cierto? El Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, hermanos, que tomó forma humana, que se hizo hombre, que se encarnó, como dice el versículo 14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para mostrarnos a Dios. Él dijo, nadie ha visto a Dios, pero el verbo vino a darlo a conocer. ¿Ven? Entonces San Juan capítulo 1, el día miércoles estudiamos versículo 1 al 5, ¿no es cierto? Donde Juan en esta presentación, esta introducción, él presenta a Jesucristo como el verbo. Y el verbo es una palabra griega, logos. ¿Han escuchado hablar del logos? El logos significa la palabra. La palabra. ¿Ya? Y se usa con referencia a la revelación de Dios a la humanidad en cuanto a su palabra. En cuanto a cómo Él se ha comunicado con el hombre para que el hombre pueda llegar a conocerlo. ¿Listo? Y en estos postreros días en la palabra escrita que es la Biblia, ¿no? Pero hemos visto que en Hebreos capítulo 1, aquel verbo, la palabra, ¿ya? Dios nos habló a través del Hijo, a través del verbo, a través de la palabra. Y encontramos aquí, a ver, leamos versículo 1 al 5 para repasarlo del miércoles. Dice, por ejemplo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Parece un trabalengua, ¿no? Pero nos está mostrando en el primer versículo que Jesucristo, el verbo, es Dios, que estuvo en el principio de la eternidad. Con Dios es diferente a Dios el Padre, pero al mismo tiempo es Dios. ¿Ya? ¿Qué pasó con él? Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Redundando un poquito para resaltar, hermanos, la verdad de que Jesús es Dios. ¿Está bien? El verbo. Ahora dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos que el verbo es el creador. Nada de lo que vemos, tanto en el cielo como en la tierra y las cosas invisibles también, nada llegó por el azar. Jesucristo lo creó. Él es el creador. Y el verbo también dice el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la fuente de vida, es el dador de la vida y también la luz de los hombres, el que ilumina tu mente y tu corazón para que tú le puedas conocer, para que tú le puedas entender. ¿Ya? Él guía tus pasos, entonces si tú le permites. La 5 dice, la luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miramos hasta aquí, porque aquí quedamos, ¿no? Que esta luz, en realidad, ya tiene un conflicto con las tinieblas. Es decir, hay una lucha aquí. Y bueno, la luz resplandece. Las tinieblas son las que huyen ante su presencia. Y eso lo vemos en la experiencia, ¿no? Miren, ahorita no hay tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz resplandece y lo ilumina todo. Pero en la noche, cuando llegamos a casa, ¿no? Entonces necesitamos la luz eléctrica, ¿no? La energía, y buscamos para que alumbre la pantallita el interruptor, ¿no es? Y cuando apretamos el interruptor y se activa la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van, se esconden, se van detrás del ropero, ¿no? Se salen afuera. La cuestión es que la luz en las tinieblas resplandece. Y vamos a ver, hermanos, ahora en adelante, la actitud, la reacción de este mundo, de las personas, ante esa luz, ante la revelación de esa luz. Ese es el tema para hoy, ¿ya? Actitud hacia la revelación de la luz, que es el verbo, que es Jesús, la luz del mundo. Miren, dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Lo primero que encontramos es que este hombre de Dios, como vemos en el Evangelio y en los otros Evangelios también, Juan el Bautista fue un profeta, ¿ya? Que vino a preparar el camino del Salvador. Entonces, ¿cuál fue la actitud de él
ante la revelación de esa luz que venía a este mundo, de Jesucristo, el Verbo, el Logos, la palabra. Dice, hubo un hombre, ¿no?, enviado de Dios. El versículo 7 dice, este vino por testimonio. Él vino a dar testimonio de la luz. ¿Para qué dice testimonio de la luz? A fin de que todos los hombres creyesen por él, por el testimonio que daba Juan el Bautista. La gente que lo escuchaba tenía que creer en Jesús, en el Logos, en la palabra, ya, en la luz que venía a este mundo. ¿Sí? Miren lo que dice, por ejemplo, más adelante en el versículo 29. Estamos ahí en el capítulo 1 y estamos hablando de Juan el Bautista. Dice, por ejemplo, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el testimonio. ¿Ya? He aquí, les presento. He aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Los judíos, bueno, para nosotros es raro eso, el Cordero de Dios. Pero para los judíos, a quienes se está dirigiendo, ellos entendían. Está hablando del Cordero Pascual que se ofrecía en sacrificio a Dios en el día de la expiación. Él era el que iba a morir por los pecados del mundo. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? El corderito quitaba el pecado del pecador nomás que lo ofrecía, ¿no? Señor, aquí por mi pecado, la paga del pecado es muerte, pero este corderito está muriendo en mi lugar. Ya listo, cubierto el pecado de esa persona. Pero así como ese corderito moría en lugar del pecador, el cordero que Dios iba a mandar, Jesús, el Verbo, el Logos, la palabra, iba a morir por los pecados de todo el mundo, por los tuyos y por los míos. ¿Ya? Y ese es el testimonio que da Juan el Bautista. ¿Me entienden? Ok. Y dice el 30, ¿no? Este es aquel de quien yo dije, y les hace recuerdo qué testimonio daba, ¿no? Cuando les predicaba. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él es Dios, pues. Él existió en la eternidad, no cuando nació de María. ¿Me dejan entender? El Verbo, el eterno Dios. Pero estamos hablando del testimonio, la reacción de un hombre de Dios. Habían algunos que esperaban la venida del Mesías, porque era una profecía. Pronto iba a venir el Cristo, ya, para Israel, el Rey de Israel. Y hay muchos que lo esperaban y daban testimonio de él, como Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Juan el Bautista ante la manifestación de la luz de Cristo, del Verbo, de la palabra? Dar testimonio de él. Juan daba testimonio de la luz que venía a este mundo, de Jesús. Qué desafío, hermano, para ti, si eres creyente, si eres un discípulo de Cristo, ¿no? Y para mí, de dar testimonio de Jesús, de llevar a la gente a mirar a Jesús, a conocer a Jesús, por el testimonio que yo le puedo dar a través de lo que yo sé y he aprendido de él. ¿Me dejo entender? Ok, la segunda reacción dice el versículo, bueno, el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Y Juan testifica, ¿no?, de quién es el Verbo. Bueno, y otra reacción, miren en el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando del mundo, ¿ya? La reacción del mundo, ¿cuál fue? No le conoció. No le conoció. Eso tiene que ver con una actitud de rechazo, en realidad. No es que no hayan sabido quién era. Si usted lee Romanos capítulo 1, verso desde el 18 hasta el final, usted va a ver cómo Dios se ha revelado a la humanidad y el hombre tuvo la oportunidad de reconocer quién era y adorarlo a él. Pero el hombre no quiso, alevosamente rechazó esa luz. Como muchos hoy que le dicen no a Cristo, no a esa luz. ¿Por qué? Porque estoy bien aquí en las tinieblas. Lo que yo hago en las tinieblas, nadie me ve, nadie me reprende, pero cuando viene la luz, soy sorprendido, dice, ¿no?, por la luz. Y por eso el hombre no quiere esa luz, la rechaza el mundo. Mire, por ejemplo, más adelante en el capítulo 3, cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, por ejemplo, en el versículo 19, Juan 3:19, dice,
Y esta es la condenación del mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo lo hace en las tinieblas y aborrece la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque ¿qué pasa cuando vos estás haciendo algo en la oscurana y ya no va, chan, te pillan? ¿Ah? ¿Cuál es tu reacción? Esconderte, ¿no? Porque la luz va a traer de manifiesto lo que estás haciendo en las tinieblas. Claro, papá, mamá, no, los líderes de la iglesia de repente no te van a ver, ¿no? Pero la luz que resplandece en las tinieblas, estás desnudo ante él. Dios te ve. Y por eso no quieres venir a Dios, que es la luz, a Jesús, que es la luz, para no ser reprendido por Él en lo que estás haciendo, en las tinieblas. Entonces la actitud del mundo hacia esa luz es de rechazo, es de huir. ¿Por qué? Porque estoy bien nomás aquí, ¿no? Haciendo mis cositas en las tinieblas. ¿Ya? La reacción del mundo, la actitud de este mundo hacia la luz. Otra reacción, mire, versículo 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío. Jesucristo es judío, ¿ya? De Israel. Él vino a los suyos porque él estaba anunciado, profetizado como el Mesías para Israel, el Cristo, el Rey de Israel. Pero ¿qué pasó con los suyos? Pero ¿qué dice? Los suyos no le recibieron. Qué triste, hermano. Venir a tu familia y que tu familia te rechace. No te deje entrar a su vida, a su casa, al hogar. Qué triste, ¿no? Pónganse en lugar de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí está, hermano. Los judíos lo rechazaron, es más, lo crucificaron, ¿no? Los líderes religiosos lo condenaron. Pero hay otra reacción, ojalá que todos estemos aquí. Mire, versículo 12, esta reacción hacia esa luz. Dice, pero, eso significa más sin acento, más, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, eso significa recibir. Creer, aceptar esa luz. Dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Los que aceptan la luz, los que reciben al Verbo, al Mesías prometido, al Cristo, al Salvador del mundo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, al Dios eterno, que tomó forma humana para ser tu Salvador. Dice, a los que le recibieron, a los que creen, les dio potestad. Eso significa derecho, significa la autoridad, significa tú eres declarado mi hijo con todos los derechos. Al que reciba esa luz que venía a este mundo, al que cree en aquel que Dios enviaba para ser nuestro Salvador. Ahora, hay 4 tipos de reacciones, ¿no? A ver, el de Juan el Bautista, los creyentes que testifican del que viene. Ojalá que todos estemos testificando de quién viene a llevarnos, ¿no? Después, 2, el mundo, ¿ya? Que le dice no a Cristo, no le conoce, no quiere conocerlo, no lo quiere en su vida. Y los suyos, ¿ya? Los judíos. Pero, dice el versículo 12, están los que le recibieron, y en los que le recibieron están los judíos y también de los demás del mundo, los gentiles, ¿ya? Los que reciben a Cristo, tanto judíos como gentiles, vienen a formar un pueblo diferente, que aquí lo llama hijos de Dios, pero forman parte de la iglesia, de ese pueblo celestial que Cristo viene pronto a llevar. Ahora, aquí está el desafío de esta mañana. ¿De cuál de esos 4 grupos formas parte? En cuanto a tu actitud hacia esa luz que vino a este mundo, hacia el Verbo, hacia la palabra, hacia Cristo.
ya eres creyente, entonces estás testificando de Él. De repente tú no le estás dando importancia, lo estás rechazando, pues no le estás conociendo, pero los que le recibieron, dice, ellos llegan a ser hijos de Dios. ¿No te gustaría ser parte de los que reciben a Cristo, de los que creen en Él, de los que le dicen sí al Señor, que empiezan a testificar de Él y a ser parte de su pueblo, de su familia, de los hijos de Dios? Vamos a terminar este tiempo orando y agradeciendo